¿Cómo andas, Juante? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Acá le comentaba a la gente, Francisco es diputado nacional por Neuquén. Y bueno, si te parece, te quería preguntar ahora, vi recién que ya presentaste un comunicado de prensa refiriéndote a unas declaraciones bastante polémicas del ministro Ginés González García sobre que, balbuceando, digamos, que hay vida, pero no hay vida en el seno materno desde la concepción, que es una persona y la otra es un fenómeno. Y bueno, ¿qué opinión te merece y qué es lo que a grandes rasgos dice el comunicado en este pedido de renuncia con todo lo que eso significa? Bueno, yo creo que en principio que este es un pésimo ministro de salud. La verdad que si el kirchnerismo había levantado la bandera del Ministerio de Salud como la gran bandera de su inicio de gestión el año pasado, eh, deben estar todos muy desilusionados o muy conformes. La verdad que no sé qué pensar a esta altura porque el ministro de Salud, que hace unos meses decía que el coronavirus no iba a llegar a la Argentina, esto lo decía en febrero, ¿no? En marzo estaba diciendo que Argentina tenía que ser cerrada absolutamente y a 2 meses después que este era el mejor manejo de la cuarentena a nivel global y que éramos un ejemplo a nivel mundial. Y bueno, y ahora prácticamente no hablan ni de cuarentena ni de nada porque han destruido la situación sanitaria en Argentina, además de la economía, producto de las malas decisiones sanitarias que han tomado este gobierno en base a las recomendaciones de este ministro de Salud. Pero sumado a todo eso, ahora tenemos al ministro de Salud una vez más siendo el vocero de lobbies, evidentemente. Él está haciendo lobby para empresas, para fundaciones, para organizaciones que tienen fines extraños a los de la soberanía argentina. Entonces, eso me parece que es doblemente grave, no solamente porque es un argentino haciendo lobby para intereses extranjeros, sino porque además es un ministro de salud que está diciendo cualquier barbaridad. Lo que vos mencionabas recién reviste un nivel de gravedad tal que es insostenible, ¿no? Que un ministro de Salud niegue la existencia de vida humana desde el momento de la concepción, contradiciendo, por ejemplo, a la Academia Nacional de Medicina, la máxima autoridad sanitaria en cuanto a nivel de conocimiento, a nivel académico del país. Bueno, ellos, lo que hace el ministro de Salud es negar lo que dice la Academia de Medicina Nacional, pero además también lo que dice la ciencia en todos sus ámbitos. Nadie niega hoy a nivel científico, nadie, que hay vida y hay un ser humano desde el momento de la concepción. Él dice que no es persona. Claro, no tiene documento de identidad. Posiblemente haya que avanzar en un proyecto de ley que tenemos desde hace tiempo pensado, que es un proyecto de ley para que los niños por nacer tengan su propio documento de identidad. Pero eso no los hace menos persona, y no lo hace menos persona los prejuicios o las intenciones de un ministro de salud. Ahí hay una persona humana que tiene su propia dignidad humana y que por lo tanto no puede ser negada por ninguno de nosotros, ni por la madre tampoco, ni por el padre tampoco. Entonces, que un ministro niegue la existencia de una vida humana en el momento de la concepción, desde el momento de la concepción, es gravísimo. Y la forma en que balbuceó lo hace doblemente grave, porque se supone que si va a hacer lobby para estos intereses, al menos tendría que estudiar lo que va a decir. Pero ni siquiera se ha tomado la molestia de estudiar su discurso. Lo que pasa es que lo que sucede también para todos los promotores de este tipo de leyes es que es tan incoherente que es imposible de sostener sino desde una ideología. Y las ideologías, ya lo sabemos, son insostenibles porque son contrarias a la naturaleza. Cualquier ideología es contraria a la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, obviamente los problemas que se enfrenta a la hora de defenderlo lo dejan mal parado. Y yo creo que este es un ministro de salud que ha manejado todo mal desde que es ministro y por lo tanto debe renunciarse a mí. Tal cual, sí. El ministro de Salud, su primer resolución, si no me equivoco, fue volver a armar este protocolo de aborto a nivel nacional. Y nada, habla bastante mal de un inicio de gestión, o al menos es bastante polémico que desde el Ministerio de Salud la primera medida sea tratar de garantizar el aborto a toda costa. Y aprovecho, ya que nos enfocamos un poco en el aborto y además creo que comparto y la sociedad ya lo evaluará en su momento,
la gestión no ha sido buena de la pandemia en la Argentina. Y, bueno, la crisis está empeorando aún todo. ¿Cuál es tu opinión sobre el envío del proyecto de aborto en este momento? Y bueno, ¿cuál va a ser para vos que desde dentro del Congreso el desenlace final? Bueno, yo creo que el enviar un proyecto que legaliza el aborto en Argentina es una aberración siempre, no importa cuándo se haga, ¿no? La vida no se debate, la vida no se pone en discusión. A mí la verdad que no me gusta escuchar ni médico, ni jurista, ni nadie negando la existencia de la vida humana de la concepción y la banalización de esa vida humana, ni tampoco me interesa escuchar, y en esto soy absolutamente intolerante. Esto, yo sé que no está bien decirlo tan a viva voz, pero yo soy intolerante con las personas que promueven el asesinato de un ser indefenso como es una vida por nacer. Soy intolerante, no lo puedo soportar, esa es la verdad. Pero más allá de eso, y obviamente uno puede ser más o menos flexible con algunas cosas, en esto no puedo ser flexible. No puedo ser flexible, como tampoco podría ser flexible con alguien que diga que está bien la pedofilia o que avale los violadores. Para mí son todas aberraciones, no las puedo escuchar. No puedo escuchar un discurso de un nazi tampoco. Me parece que son cosas que si alguien quiere promover ese tipo de discusiones, le pido que lo hagan en el ámbito cerrado. No quiero ser parte de eso. Sin embargo, el presidente de la Nación, así como se hizo en el 2018, que se llevó adelante una discusión por medio del gobierno del espacio en el que yo estoy, y que todavía estoy enojado por eso, porque yo creo que nunca es un momento para llevar a discusión esos temas, nunca. Pero el agravante de que hace este gobierno es que, habiendo fracasado en todo lo que hicieron este año, habiendo sido un desastre en todos los ámbitos, y teniendo la peor crisis social y económica de nuestra historia, no estén conformes con eso y pretendan que este año se debata y se apruebe el aborto en Argentina. ¿Cuál es la agenda de esta gente? ¿A quién le responden? ¿Para quién trabajan? No trabajan para los argentinos, ¿eh? No tengamos duda. Este es un gobierno que no está trabajando para los argentinos. Tiene una agenda distinta a la de los intereses de los argentinos. Dicen defender más vulnerables, a los pobres. Los pobres no piden aborto. Estamos haciendo una encuesta en Neuquén estos días y nadie pide aborto. En los barrios neuquinos nadie pide aborto. Neuquén es una provincia que tiene representantes lamentablemente mayoritarios que promueven el aborto, ¿no? Sin embargo, la agenda de la gente común no tiene nada que ver con eso. Entonces, no permitamos que nos engañen con que acá hay un tema de salud pública ni de interés de la gente más vulnerable. No hay nada de eso. Es todo lo contrario. Es un interés solamente del gobierno, que es un interés ideológico, político y económico. Y justo termino cuando vos estás tomando agua. Así que ahí lo estiro un poquito. ¿Y perdón, te repregunto, ¿tenés alguna visión de un posible desenlace? ¿Qué se vive desde adentro de los pasillos del Congreso? ¿Qué diferencia ves entre las dos cámaras, más allá de la notable, digamos, de que hay una representación del interior mucho más grande? ¿Cuál puede llegar a ser las presiones que pueda utilizar o que se están denunciando? Por ejemplo, recién veíamos en A24 a Agustín Laje denunciando eso, de posibles presiones con obra pública, etcétera, a distintos legisladores del interior de parte del Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es tu visión de este posible desenlace? Yo creo que un gobierno inmoral como este, un gobierno que no tiene ningún valor ético, yo creo que es capaz de cualquier cosa. Entonces, van a hacer lo posible para ganar este debate. Y están apuntando todos los cañones al Senado pensando que diputados lo ganan. Y yo les digo, no creo que pase diputados. No creo. Yo tengo mucha esperanza de que esto no avance de diputados. Hay algunas cuestiones que hacen información y otras a intuición, a pálpitos. Yo no creo que pase diputados. Y creo que todos tendríamos que poner la esperanza ahí, en que no avance de ahí. No obstante eso, también hay que decirlo, lamentablemente hoy en Argentina el aborto es legal.
lo han legalizado de hecho. En la Ciudad de Buenos Aires, con el protocolo que aprobaron y que convalidó Rodríguez Larreta, hoy el aborto es legal en la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo en provincia de Buenos Aires. Le tiran por la cabeza el misoprostol a las chicas cuando van a hacerse las consultas. Prácticamente las obligan, de alguna manera, las inducen, pero también de alguna manera las empujan a abortar. Lo mismo hacen en provincias como la mía, como la provincia de Neuquén. Desde hace tiempo hay protocolos y cada vez esos protocolos son más violentos. Hay en las guardias médicos que tienen instrucciones de promover el aborto. Entonces, hoy el aborto, la realidad, la cruel realidad, es que se ha legalizado en Argentina. Lo que pasa es que los promotores del aborto no se conforman con eso, porque lo que quieren ver es no solamente reducida la demografía argentina y de toda nuestra región, sino lo que buscan también es destruir nuestras bases morales, nuestras bases éticas, nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestros valores que nos identifican y que nos hacen únicos, ¿no? Y quieren destruir esto. Esa es la realidad también, eso hay que verlo con mucha claridad. Hay mucha gente queriendo llevar adelante una revolución cultural, porque odian nuestra cultura, inclusive muchos argentinos que odian su propia cultura y por eso quieren dinamitar todo y arrancar de nuevo. Hay gente, mucha gente que convive con nosotros en el Congreso que cree así, piensa eso, odia la sociedad en la que vive y tienen tanto malestar, tanto odio que quieren hacer estallar todo y arrancar de cero. Eso no existe, no hay forma de hacer eso. Todas las veces que, por ejemplo, el comunismo lo intentó en China, fracasó. Las revoluciones de Mao fueron un desastre, solamente llevaron destrucción. Las revoluciones de Stalin, de ese tipo, culturales, en Unión Soviética, tuvieron las mismas características. Todo lo que han intentado de promoción de la destrucción de las culturas ha fracasado, no van a poder hacerlo. Sí, queda en evidencia esa presión internacional, esos intereses extranjeros, cuando uno une lo que fue el informe Kissinger del siglo pasado, etcétera, con posturas progresistas acá en Argentina, nacionales, como el Frente de Izquierda va a estar de acuerdo con las políticas de Estados Unidos de aquel entonces. Ahí es donde uno, creo, queda en evidencia, me parece, ¿no? Que algo mal hay, algo que están queriendo destruir. Bueno, está clarísimo que sí, pero a ver, la gente del Frente de Izquierda, algunos operan para estos intereses, otros son personas que se dejan utilizar. Yo creo que la mayor parte de la gente se deja utilizar. Lo mismo que muchos legisladores. Yo, la verdad, legisladores y otras personas, ni hablar de las chiquitas estas que usan ahora el pañuelo verde y los que llaman los aliades, estos chiquitos que bueno, que la verdad que es una tragedia, ¿no? Es una tragedia porque nuestras comunidades se han conformado históricamente con hombres y mujeres que se complementan y se protegen entre sí. Esta cosa de que haya un hombre, o los hombres, no digo todos, por supuesto que ni siquiera son la mayoría, son una pequeña porción minúscula de chiquitos que piensan que estar a la moda es defender estas modas de las mujeres, que son modas lamentablemente que le han inoculado a muchas chiquitas también. Y entonces aparecen esta nueva clase de hombre que no llega a ser un hombre, pues es una cosa lavada, es una cosa tenue, es una cosa que lamentablemente no termina de conformarse como hombre, y pretende ponerse del lado de esta demanda de algún grupo de mujeres y decir que está defendiendo los derechos de las mujeres. Eso no es el hombre y la mujer auténtica argentina, ni de nuestra tradición, nuestra cultura, de ninguna de ninguno de nuestros países iberoamericanos, ¿no? Nosotros tenemos una historia, una tradición en la que el hombre y la mujer se protegen, se defienden mutuamente, pero con firmeza, con mucho coraje, ¿no? Entonces, volviendo a la cuestión ideológica y a lo que nos están queriendo incorporar de afuera, ¿no? Y que nos están induciendo con estas modas, con estas organizaciones que son las nuevas embajadas, ¿no? Antes todo se manejaba desde la embajada norteamericana y la embajada inglesa, y otras embajadas que tenían influencia en Argentina. Hoy las nuevas embajadas son estas fundaciones, ¿no?
la Fundación Huésped, Human Rights, o muchas otras que están pululando por ahí, el CELS, todas organizaciones financiadas desde el extranjero para tratar de generar una revolución cultural en países como el nuestro, ¿no? Y ponen muchísimo dinero para subsidiar a otras pequeñas fundaciones, por ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidir, o muchas de estas agrupaciones, acá hay una Mumala, Mamula, no sé cómo se llaman, son organizaciones pequeñas que las van financiando, les ponen plata, inclusive le pagan a médicas para que lleven adelante el trabajo las guardias en los hospitales, a médicos también, financian programas de televisión, financian medios de comunicación, financian a periodistas, financian a grupos de artistas como actrices argentinas y demás, obviamente financian, por ejemplo, algunos políticos, ¿no? Algunos gobernantes, están en las nóminas de esas organizaciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin atrás de eso? Bueno, obviamente está expresado, vos lo decías recién, en el informe Kissinger, en el informe Rockefeller, que es anterior, en planificaciones que hacen a que cada lugar en el mundo tenga un sentido. Nosotros en Argentina nos quieren un país despoblado porque consideran que más habitantes es más consumo de recursos naturales. Entonces, consideran que nosotros, que tenemos que ser un país sobre todo agroexportador, tenemos que tener una matriz de desarrollo poblacional pequeña, ¿no? Y por eso dicen que la mejor forma de mantener una demografía baja es promoviendo el aborto, porque esa es la forma más eficiente que han conseguido en todo el mundo para bajar los índices de natalidad. Eso ha pasado en China, por ejemplo. Entonces, en esa línea es que están trabajando en Argentina como trabajan en otros países de Iberoamérica. Sí, bueno, nosotros acá en Altmedia somos una pequeña resistencia que nadie nos financia, donde somos distintos, de un equipo formado por personas que quiere una alternativa a los medios de comunicación y bueno, un poco para hacer un contrapeso a todo esto que vos estás contando. Por ejemplo, se me vienen a la cabeza los números de los expositores en el 2018, perdón, a favor del aborto. En la Cámara de Diputados, el 67% de los expositores eran de organizaciones financiadas por la International Planned Parenthood y en Senado era más del 80%, lo cual es directa la relación entre las organizaciones que ponen la plata y la chica, el chico de pañuelo verde que se va al Congreso a hacer una marcha o a hablar a los legisladores nuestros, ¿no? Pero fíjate que no son solamente esas organizaciones. Cuando el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, hacen aportes a países emergentes, según ellos, ¿no?, como el nuestro, lo hacen siempre con condicionamientos. Hay que ver lo que pasó en Ecuador hace poquito y lo que hacen acá también, ¿no? El hecho de que en el 2018 se llevara adelante la discusión por el aborto, justo en el momento en que Argentina le estaba pidiendo dinero al Fondo Monetario Internacional, coincide mucho con esta necesidad que tiene también como agenda el gobierno nacional de imponer el aborto justo cuando le está pidiendo favores al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional no es una organización aséptica, es una organización que tiene intereses políticos bien específicos, ¿no?, que está formada por distintos capitales que responden a intereses siempre imperialistas, como pasaba en las primeras deudas que toma Argentina allá por 1820, ¿no?, que eran deudas que terminaron, la primera deuda que toma Argentina se terminó de pagar en 1846, ¿no? Fíjate la cantidad de años que estuvimos condicionados a intereses británicos en aquel momento, y fíjate cómo ahora también caemos en la misma trampa de pedir financiamiento a quienes solamente lo que buscan, no solamente es ganar dinero, sino también tener controlados al resto de las naciones. Son formas de imperialismo moderno, son formas de imperialismo distintas a las que se aplicaban hace 200 o 300 o 1000 años, pero son formas de imperialismo bien claro, bien definido. Nosotros hoy no somos un país soberano, nosotros somos un país esclavos de las decisiones y de los intereses de otros países. Bueno, para ser realmente
un país soberano, necesitamos librarnos de las deudas, de esas deudas, que nos condicionan para tomar decisiones soberanas verdaderamente. Francisco, y nos podrás contar, digamos, hablando un poco de imperialismo y de la imposición, se me vino a la cabeza una de las instituciones para sostener desde el Estado incluso eh, todas estas ideologías que vienen de afuera. Has acompañado un proyecto de ley para disolver el INADI. Que nos cuentes un poco de qué se trata, cómo surgió la idea y cómo estás trabajando en eso. Bueno, yo siempre consideré que el INADI era una organización que no servía para nada, más que para hacer daño. Y de hecho, uno de los primeros proyectos que empezamos a conversar con mi equipo cuando asumí como diputado era ese, la eliminación del INADI. Mi equipo, que está conformado por gente muy buena, muy valiosa, pero algunos por ahí son un poquito más prudentes que yo, me sugirieron algunas otras ideas, que por ejemplo era atenuar las funciones del INADI, generar, por ejemplo, un sistema de eh, ¿cómo se llama?, de evaluación de candidatos para conformar el INADI, la planta del INADI, los funcionarios, que vayan por concurso, y una serie de medidas. Pero yo les volví a decir, no, yo quiero eliminarlo al INADI, quiero que no exista más, quiero que dejemos de gastar dinero en eso y quiero que conceptualmente desaparezca. Cuando mi equipo se iba a poner a trabajarlo, me llega la propuesta de Alberto Asef, un diputado de mi espacio político, del interbloque de Juntos por el Cambio, me lo manda por privado y me dice, esto seguramente vos me lo vas a acompañar. Y sí, efectivamente le digo, Alberto, yo estoy trabajando en una idea igual, así que presentémoslo juntos. Bueno, se lo enviamos a otros diputados que no estuvieron de acuerdo en acompañarlo, pero en definitiva tenemos la convicción de que ese es un organismo que, más allá de la fortuna que nos sale a los argentinos, que es muchísimo dinero, no nos podemos dar el gusto de gastar tanto dinero en un organismo que no sirve para nada, que no ha traído, desde su fundación, no ha traído ni una cosa positiva a los argentinos, nada, ni una. No sirve para nada, absolutamente para nada más que para poner gente para militar causas que no sirven al sentir de los argentinos. No le sirve a nadie, la verdad. Si le preguntas a cualquier persona que, por ejemplo, hoy está pasando un mal momento, le preguntas ¿para qué está el INADI? Y nadie te va a saber responder. No sirve, es una porquería el INADI. Pero conceptualmente no sirve. No sirve porque es una organización que está para controlar lo que dicen y lo que piensan los demás y eventualmente sancionarlos. En un país libre, en una democracia como la que nosotros pretendemos vivir, no podemos aceptar que haya alguien que nos diga lo que podemos y no podemos decir o pensar. No puede haber alguien sancionando al que dice o emite una opinión. No podemos tener a alguien así. Si hay algún delito en relación a las acciones, bueno, para eso está la justicia ordinaria, ¿no? La justicia penal, por ejemplo, pero no, o civil, si se le produce daño a alguna persona, pero de ninguna manera podemos tener una organización que encima, hablando del aborto en el 2018, cuando estaba en plena discusión el aborto, llenaron de pañuelos verdes todo el organismo, hacia adentro y hacia afuera, mostrando que había dentro del organismo una sola mirada. La única mirada era en favor del aborto. ¿Eso es el INADI? Bueno, eso es una porquería que hay que hacerla desaparecer. Esa es mi mirada y eso es lo que creo y es lo que a través de mi proyecto llevo adelante. Excelente, muy claro queda. Sí, un INADI encima que cuando uno ve que toman una iglesia, la pintan, la tratan de prender fuego, la rompen de afuera de adentro, no hay ningún pronunciamiento del INADI porque se trata de la iglesia. Ni lo va a ver, Juante, porque obviamente no está creado para defender los valores tradicionales argentinos, sino a las minorías. A minorías que se sienten eventualmente ofendidas. Yo no sé, la verdad es que el nivel de sensibilidad que hay, la fragilidad que hay de parte de algunos sectores que le decís bu y se sienten ofendidos igual a ni nadie. No, yo creo que si yo ofendo a alguien de manera tan grave que esa persona necesita ser reparada, puede ir a la justicia. Siempre tuvimos esos mecanismos. El INADI, reitero, no sirve para nada. Queman una iglesia, entran, la dañan por dentro. Evidentemente hay crímenes de odio, como las feministas que cuando van enfrente a la catedral se bajan los pantalones y defecan ahí.
esas son acciones de odio. Si ni nadie no interviene ahí, entonces ¿para qué están? La verdad que si no van a proteger nuestros valores tradicionales, nuestra iglesia, nosotros somos un pueblo cristiano, somos un pueblo católico, ¿no? Por tradición. Entonces, si no van a defender a la mayoría de los argentinos, entonces que desaparezca realmente. No tienen ninguna razón de ser. Y Francisco, también cambiando un poco de tema, has presentado un proyecto sobre el lenguaje inclusivo. No lo he tenido para leerlo, pero que nos cuentes un poco de qué se trata. Bueno, es mal llamado, ¿no? Lenguaje inclusivo, por supuesto. Sí, claro, nosotros le decimos que el proyecto es un lenguaje, es un proyecto para incorporar el lenguaje claro en todas las Claro. comunicaciones oficiales de parte del Estado. Porque en realidad vamos por la positiva. Lo que queremos es que todas las comunicaciones que se emanan desde el Estado sean accesibles a todo el mundo. Y para que sean accesibles tienen que ser simples y tienen que estar basadas en nuestro idioma, que es un idioma riquísimo. Nosotros tenemos un idioma tan rico, tan diverso, tan lleno de términos, que cuando uno escucha lo que es el lenguaje inclusivo, que es lo que llaman el lenguaje inclusivo, que es la incorporación violenta y caprichosa y sin sentido de, por ejemplo, la letra E, o por ejemplo la arroba, o por ejemplo la X, o por ejemplo el desdoblamiento de las, los, les. No, eso no tiene ninguna razón de ser y va en contra de una comprensión sana y natural de la comunicación. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, desde el Estado, vos en tu casa, Juante, vos podés hablar en jeringoso con tu familia y no hay problema. Yo puedo hablar acá en mi casa como sea y no hay problema. Hablo con mis amigos como quiero. Pero cuando vos tenés una responsabilidad desde el Estado, vos tenés que hablar de acuerdo a cómo se habla. Aquí en Argentina tenemos un solo idioma. Obviamente, si hay comunidades wichis que pueden hablar en wichi, hay comunidades que sienten que el mapuche es el idioma que los identifica, pueden hablar como quieran. Ahora, desde el Estado argentino, que nosotros tenemos una sola lengua, tenemos que hablar en castellano. Y el castellano, reitero, es un idioma tan rico que vulnerarlo con estas deformaciones absolutamente artificiosas y ridículas es una maldad. Y es una maldad como muchas otras que uno no entiende cuál es el sentido. Pero de nuevo, cuando esta es una cuestión de los teóricos del marxismo, que estos muchachos están tomando para hacer su revolución, que dicen que cuando se daña el valor de la palabra, se logra una transformación cultural. Y lo que están buscando es deformar nuestro lenguaje para transformar nuestra cultura. Ahora, ¿en qué nos van a transformar? Porque como todos los experimentos este, de este tipo, son experimentos cuyos resultados nadie sabe cómo pueden terminar. No van a terminar bien nunca, porque son cosas que parten del el entelequio de alguien y que de ninguna manera puede resultar algo positivo, porque las construcciones culturales son construcciones que se van haciendo sobre la base de los aportes de todos, no sobre la base de un capricho impuesto artificialmente. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos es que quienes tienen responsabilidad de Estado hablen bien y se comuniquen bien para que sea accesible para todo el mundo. Clarísimo, clarísimo, sí. Además, algo que no ha surgido del pueblo como algo genuino, sino que se ha impuesto de arriba hacia abajo para traer confusión, que estoy muy de acuerdo. Francisco, Esto que decís vos, Juan, disculpame que te interrumpa, pero esto que decís vos, de arriba hacia abajo, en realidad, los que usan el poder del Estado para llevar adelante sus agendas putrefactas, no se hacen más que un favor a sí mismo, pero son caprichos y que nos quieren imponer a todos, con la plata de todos, además. ¿No? Porque yo me imagino que Fernández, cuando llevó adelante su plataforma para gobernar, de ninguna manera avisó que iba a ser iba a decir una barbaridad, dijo que iba a hacer, llevar adelante esta agenda. Ni la agenda del lenguaje mal llamado inclusivo, ni una agenda de género que nos sale miles y miles y miles de millones de pesos a los argentinos. Eso no lo anunció. Entonces es un engaño. Entonces, los que llevan adelante esta agenda solamente la llevan adelante usando los recursos de todos. Hay un engaño y una maldad en el fondo, porque de ninguna manera
los argentinos le hemos dado crédito a nadie, ni a este gobierno, ni al anterior, ni al que venga, para que usen nuestros recursos para llevar adelante sus agendas ideológicas. Y aprovecho a tocar otro tema que una vez se lo dije a un amigo y creo que es así. Desde los organismos internacionales, los informes que se presentan dicen o la palabra género en el título o la palabra medio ambiente. Y sabemos que hace unos días en el Congreso se trató un proyecto de ley, la ley Yolanda, que hablaba de medio ambiente y vos fuiste el único diputado nacional en votar en contra de esta ley. Que nos cuenten un poco cuál es la situación, finalmente creo que fue aprobada, cuál es la situación que cambiaría esa ley y por qué te has opuesto. Bueno, primero, a ver, la voté en contra porque no creo que desde el Estado se tengan que imponer ideas a nadie. A vos te contratan desde el Estado en una oficina, por ejemplo, para ser policía, o en una oficina pública para atender en salud, ¿no? Estás en un mostrador de salud o estás, o sos funcionario en cualquier área. ¿Qué tiene que ver con tu capacidad para llevar adelante una acción? ¿Qué tiene que ver el adoctrinamiento sobre temas ambientales? ¿Por qué vos tenés que estar obligado a eso o sobre cualquier otra cosa? Lo que intenta esta ley es obligar a todos los funcionarios, a todos los empleados del Estado, a todos los niveles, a que reciban capacitaciones sobre ambiente. ¿Con qué contenido? Con el contenido que dispongan algunas fundaciones, algunas organizaciones intermedias, que muchísimas veces están financiadas del extranjero también, ¿no? Porque esas organizaciones que uno dice, bueno, son cosas que en realidad están conformadas por chicos jóvenes, que no, están realmente financiadas, organizadas desde el extranjero, muy bien financiadas. Greenpeace, por ejemplo, son organizaciones que tienen grandes maquinarias y que realmente lo que buscan es tener una agenda que no necesariamente tiene que ver con la agenda de los países como el nuestro, ¿no? Aquí en Argentina yo he escuchado decir, por ejemplo, que, bueno, muchas de estas organizaciones están en contra del fracking. El fracking es la actividad o el método por el cual se extrae petróleo y gas aquí en Vaca Muerta. Si están en contra del fracking, están en contra del desarrollo económico de Neuquén y el desarrollo económico y energético de la Argentina, en definitiva, porque Vaca Muerta es el futuro energético de Argentina. Entonces ya primero, si vamos a hablar en contra del fracking, ya estamos tratando de incorporar, de inducir a una ideología a todos los empleados públicos, porque sí, el que no le guste lo que están diciendo, se le tiene que comer, ¿no? Se le tiene que morfar calladito, porque si no participa de esas capacitaciones puede ser sancionado gravemente y su legajo se va a ver manchado y va a estar imposibilitado de ascender, solamente por no participar de una charla sobre ecología, ¿no? Sobre ecologismo, ¿no? Por ejemplo, también hay algunos preceptos en ecología que dicen que las vacas son productoras de carbono que producen el calentamiento global, ¿no? Entonces le echan la culpa al productor ganadero de que está dañando el ambiente. Entonces todos los señalamientos van ahí. O, por ejemplo, los agroquímicos, ¿no? El gran enemigo de nuestra nación, los agroquímicos, ¿no? Cuando en realidad son todas teorías que alguna puede tener más o menos aceptación, pero de ninguna manera puede bajarse como si fuera una verdad absoluta y obligar a los empleos públicos, reitero, a eso, ¿no? Fíjate que quienes promovían esto, inclusive gente de mi espacio político, no sé si la gente de mi espacio político está en contra de lo que te voy a decir ahora, pero muchos sí, estaban en contra del registro de violadores, ¿no? Estaban en contra de que se diga quiénes son las personas que violan a una niña o a una vecina, pero sí están a favor de que se señale con el dedo y se publiquen los listados de las personas que se niegan a participar de estas capacitaciones. Estamos locos, realmente. Y eso votó la enorme mayoría en el Congreso. Yo estoy preocupado porque creo que esas cosas tendrían que tener una mirada mucho más profunda de la que se está teniendo hoy en las discusiones políticas. Totalmente. Y le sobrará tiempo a quienes votaron a favor, digo,
querrán hacer cursos de ecología. Me imagino que sí, puede ser, pero no me voy a meter Con con el las tiempo decisiones verás. de mis colegas, porque bueno, cada uno sabe lo que hace. No, no, no Yo te no lo quería. voté por eso que te digo, y bueno, si los demás leen o no leen, si saben lo que votaron o no, es un tema que va por cada uno. Totalmente. Francisco, también sabemos que sos parte, estás formando parte de esta nueva red de legisladores por la vida, que está compuesta por legisladores de todos los órdenes, de todos los partidos políticos, de concejales, de diputados provinciales, senadores provinciales, del nivel nacional. Eh, Creo que ya han tenido dos encuentros, me parece, si son, corregime. ¿Y cómo ves eso? ¿Cuál crees que va a ser el impacto a largo plazo? Lo hablamos con Cristina Fiore, que me contaba también un poco su experiencia, ella como presidenta de la red. Bueno, yo creo que es fundamental lo que estamos haciendo, porque el debate del aborto no es el punto final para nada. Es, para quienes promueven el aborto, es un punto de inflexión, pero que después de esto vienen otras cosas, ¿no? Obviamente van, por ejemplo, por la eutanasia y por otras cuestiones que van en contra de nuestra cultura. Entonces yo creo que es muy importante que estemos unidos quienes tenemos una visión parecida. Hay mucha gente de distintas extracciones políticas, hay gente del peronismo, hay gente del PRO, del radicalismo, de cualquier partido político. Obviamente no hay nadie de la izquierda, pero después de todos los partidos de gente racional, bueno, ahí estamos unidos para trabajar por la vida, porque hay muchísimos argentinos, y esto no tiene que ver con un partido político, con una mirada exclusiva, sino tiene que ver con todos los argentinos. La enorme mayoría de los argentinos defendemos la vida, y quienes somos representantes a cada uno de los niveles, tenemos que ser fieles representantes del sentido del pueblo argentino. Yo te voy a dar un dato nada más. Aquí en Neuquén hicimos una encuesta, en realidad le enviamos el proyecto de ley del aborto al Colegio Médico y al Colegio de Abogados. Del Colegio de Abogados decidieron hacer una encuesta entre sus matriculados, que son cerca de 3.000. El 77% dice estar en contra del aborto. Abogados, ¿no? ¿El Clase colegio, media, perdón, media alta. el colegio de abogados de Colegio dónde? de Abogados de la provincia de Neuquén. De la provincia, ¿eh? 77% en contra. Con lo que yo lo que te quiero señalar ahí es que esta imposición, que no tiene que ver con el sentir argentino, de ninguna manera, es una imposición sobre cosas que son extrañas a nosotros, a nuestra cultura, a nuestros valores, ¿no? Cuando a cualquier argentino lo pones ante la necesidad de defender a una criatura vulnerable, la enorme mayoría de los argentinos va a pensar en salvar esa vida, va a hacer lo posible por salvarla. Después tenés un Sebastiani como el médico que hoy habló en el debate y que dice que prefería matar al bebé adentro de la panza antes de que nazca con latidos y, bueno, pobre médico, tener que aguantarse ahí un bebé muriendo, agonizando delante de él, ¿no? Eso fue lo que dijo Sebastiani, un médico que habló hoy en el debate por el aborto. Pero así como ese, hay un grupito de gente que le da lo mismo la vida de los más vulnerables, pero la enorme mayoría de los argentinos sí nos importa y sí protegemos la vida y damos nuestra vida por la vida de otros. Esto es parte, reitero, de nuestras tradiciones y por eso es muy importante que los legisladores que tenemos ideas similares nos sumemos en ese sentido. Sí, vos, por ejemplo, agrego, Ginés García González tiró en un momento, yo lo anoté rápido cuando lo escuché porque no lo podía creer, que en el interior como que hay provincias que se dejan llevar por creencias y no por la experiencia, como si, hablando del aborto, ¿no? Como que hay, el pueblo del interior nada más está ideologizado. Y es una locura Claro, realmente. porque somos brutos en el interior Claro, son y él es un brutos. hombre muy culto. Y él es un Exacto. hombre culto. No, no, claro, eso es un poco la concepción de este progresismo que tenemos en Argentina, que es un progresismo nefasto. Es el progresismo que pulula en algunos sectores de las grandes ciudades, que de ninguna manera representa el sentido del pueblo argentino. Él, en todo caso, no es fiel representante de los argentinos, ¿no? Él es el que va en contra de los intereses de los argentinos. Si le molesta lo que somos, tendría que renunciar a su cargo e irse en todo caso a legislar o a trabajar en Holanda, donde seguramente va a ser bienvenido, ¿no? O en alguna otra cultura donde estén a favor, porque hablan de los países civilizados, ¿no?
nos dicen que nosotros no somos civilizados y que los países civilizados ya promovieron el aborto y lo legislaron y les va muy bien con el aborto. Y miran para esos países, porque les encanta mirar al norte y mirar esos países, ¿no? Como si los países civilizados, como por ejemplo Inglaterra, donde los ingleses nunca tuvieron ningún pudor en ir y aniquilar a los pueblos donde dominaban y los subyugaban y hacían barbaridades con esos pueblos, pero después también inventaron las teorías sobre las cuales se inspiró el nazismo, ¿no? Las teorías de Dalton, de Malthus, ¿no? Eran teorías que creían en un hombre superior, ¿no? Y ellos esas teorías las desarrollaron en sus universidades y tanto calaron en países como el nuestro también, por ejemplo, que el Código Penal, el artículo que habilita el aborto, en nuestro Código Penal, que después fue modificado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo FAL, es un artículo malthusiano, propiamente diseñado en esas culturas británicas que Ginés González García tanto admira y dice que esas son las civilizaciones. Las civilizaciones como esa, que no tienen ningún pudor en matar miles y millones de niños por nacer, pero tampoco tienen ningún pudor en mandar a la guerra a sus hijos para que vayan a pelear por el petróleo y el gas en el Medio Oriente, en Afganistán, en Irán, en esos países. No les importa entregar la vida de nadie y no les importa por una bomba, por ejemplo, o hacer estallar 2 bombas nucleares, o matarse de a cientos de millones en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso fue hace 70 años nada más, fue hace 80 años, 70, 80 años. Después llevan adelante guerras como la de Vietnam, llevan adelante la Guerra Fría. Bueno, esos son los países civilizados a los que admira Ginés González García. Yo le digo, no, mi amigo, no. Nosotros los argentinos somos mucho más civilizados, porque amamos nuestra civilización y nuestra cultura. Los iberoamericanos somos mucho más civilizados que aquellos que vos tenés como espejo, ¿no? Nosotros, que amamos nuestra cultura y nuestra civilización, creemos que es mejor que aquella, no es peor. Sí, bueno, Francisco, si te parece, vamos cerrando. Te agradezco este tiempo, la entrevista, y bueno, seguramente nos estaremos viendo próximamente. Bueno, siempre a disposición. Vos sabés que para mí es un gusto, a veces me entusiasmo y hablo de más, y me Excelente. embalo y hablo, pero bueno, un gustazo. Juan, te estaba con ganas de hacer esta entrevista con vos, que sé que te incorporaste hace poquito al Media, es una alegría para mí. Y bueno, saludos a los muchachos, a la gente, a la producción de Almedia, que obviamente tienen todo mi apoyo para lo que están haciendo. Serán dados. Muchísimas gracias y bueno, hasta luego.